Comenzamos. Ah, caray, eso sí me interesa. En este video les vamos a mostrar cómo cambiar la piedra para afilar de un banco de esmeril. El material que vamos a ocupar son dos llaves perico, unas pinzas de presión, una llave española, un desarmador de cruz, unas tijeras para mostrarles por qué vamos a cambiarla, la piedra de esmeril con su reductor de media pulgada, ya sea que nos las vendan de plástico o si tenemos una de metal, tiene que ser de media pulgada. ¿Por qué de media pulgada? Porque aquí las especificaciones de nuestro motor, esmeril de banco de media pulgada, la tuerca, el tornillo y la tuerca donde se ponen las piedras de afilar son de media pulgada la entrada. Ahorita la piedra que tenemos ya está corta, la vamos a cambiar por una nueva. La tenemos que comprar fina para metal. Del lado derecho ahorita pusimos la piedra que está más áspera, más gruesa. Les vamos a explicar por qué del lado izquierdo tenemos que poner la piedra fina. Porque cuando vamos a afilar alguna tijera, deshebrador o cuchilla, la piedra fina, el filo de la tijera, siempre va por dentro. Y la piedra fina debe ir del lado izquierdo porque aquí nos deja trabajarla en el filo. Siempre es por dentro de la tijera y al voltearla otra vez nos queda por dentro. Al darle filo a una tijera. Aquí no nos estorba el banco de esmeril. Cuando la teníamos de este lado, esta pieza y esta parte del motor no nos dejaba en línea recta. Sí se puede en forma diagonal, pero no se los recomendamos pues porque es muy incómodo trabajarlo así. Y de este lado ustedes se van a preguntar que sí se puede, pero el filo nos quedaría por fuera. Ahí sí se puede trabajarlo, pero nos quedaría por fuera. Vamos a empezar a enseñarles y a mostrarles cómo desarmarlo. Aquí vamos a ocupar el desarmador de cruz y con la llave española vamos a aflojar el tornillo y su tuerca. Estos son los protectores y para donde caen las rebabas del metal que vamos trabajando. Aquí lo quitamos. Vamos a quitar del otro lado igual, de la misma manera. Llave española y desarmador de cruz. Aquí. Y ahora vamos a ocupar las dos llaves perico, una de cada lado. Estas tuercas entran a inversas a una tuerca normal. Por eso es que ocupamos las dos. Con una vamos a palanquear una al lado contrario y otra al lado contrario. Aquí sostenemos una y una al lado contrario.
Aquí vamos a quitar la primera del lado izquierdo. La primera del lado izquierdo. Aquí la quitamos. Esta aquí lleva su reductor de media pulgada. Hay que saber cómo pedirla en la ferretería porque a veces vienen de otras medidas. Y ahora les vamos a explicar. Aquí ya vamos a dejar de ocupar una llave perico y vamos a ocupar las pinzas de presión. En la parte donde está lisa y donde entra la piedra para afilar, vamos a apretar la pinza de presión. No en la cuerda de donde entra la tuerca, porque ahí vamos a dañar la cuerda. Entonces ahí con la pinza de presión la apretamos. Aquí nos vamos a apoyar para hacer fuerza y entonces vamos a poder quitar la otra piedra. Por si algún día cambiamos por un trapo pulidor o la piedra de esmeril, vamos a quitar las dos. Eso es lo que vamos a necesitar. De un lado las pinzas de presión y del otro lado la llave perico. Ahí aflojamos. Y para armarla sería de la misma manera. Ahí estamos sacando la piedra. Entonces vamos a volver a armarla porque esta no la vamos a ocupar, pero estamos mostrando cómo hacerle por si algún día quitamos las dos. O igual cómo quitar una y tenemos que apoyarnos. Aquí con la llave de perico apretamos. Bien. Y ahí nos quedó. Ayudándonos la llave de presión. Ahora quitamos la llave de presión. Colocamos nuestra piedra fina de esmeril. Lleva sus rondanas con un borde. Hay que saber de qué lado ponerla. Ahí introducimos la primera. La piedra. La segunda rondana. La tuerca que entra al lado contrario. Ahí está, entró al lado contrario. Porque si lo queremos poner a este lado, pues nomás da vuelta y nunca no entra. Sino que ahora esta tuerca viene de por sí al lado contrario. Ahí entra. Y volvemos a ocupar las dos llaves perico para apretar. Aquí una y aquí otra. Siempre palanqueando, y por eso es que se ocupan los dos pericos, porque así nos vamos a apoyar bien y ya apretaríamos bien nuestras tuercas. Siempre va a ser necesario hacerle así. Ahí nos quedaron. Y vamos a armar igual con los protectores.
el otro lado. Vamos a sacarle filo a unas tijeras. Siempre vamos a ocupar nuestros lentes protectores por seguridad en los ojos. Siempre para afilar cuchillas, tijeras, deshebradores o cualquier tipo de metal, desgastarlo. Es por seguridad. Aquí les mostramos, el filo va por dentro, siempre va en forma recta y tenemos que tener un pulso bien, porque si movemos mucho nos va a variar nuestro filo de nuestra tijera. Aquí el filo de la tijera debe de ser en forma de la que ya tiene la tijera originalmente. Casi siempre es en forma diagonal. Ahí nos está quedando. Ahora del otro lado. Hay que fijarnos siempre en qué forma está para colocarlo aquí en la piedra. Y así nos queda. Y aquí vamos a... Ahí está cortando. En telas gruesas 4. Cuando el filo nos queda bien. Vaya, eso explica muchas cosas.